En las manos de Dios. Y ayer veíamos que para cualquiera que quiera ser instrumento en las manos de Dios no depende de lo que nosotros podamos hacer, de nuestras facultades o nuestros dones o nuestros recursos, sino que depende de que Dios nos fortalezca para ello. Y hoy vamos a ver que a veces en ese intento de intentar ser lo que ya somos, siervos de Dios, instrumentos de Dios, a veces el enemigo intenta frenarnos. El enemigo intenta frenarnos. Y lo lamentable es que en muchas ocasiones lo consigue, ¿no? Eso es lo lamentable. Os voy a contar una historia que escuchaba hace un tiempo, hace un mes creo más o menos, en el retiro de nuestra iglesia. Teníamos un predicador que vino, invitado a darnos las conferencias, y él contó una historia. Y esta historia removió mi corazón en algunas cosas y me hizo volver a un pasaje y a un libro, que luego os voy a hacer mención de él, que me gusta mucho hablar de ese libro, y hablar de cómo a veces el enemigo intenta frenarnos. A veces cómo intenta frenarnos. Una misión hace bastante tiempo ya envió una familia misionera a una parte de África a predicar, donde nadie había predicado. Tenían un par de niños, creo, uno más pequeño, un bebé, y otro de unos 11 o 12 años, y fueron en el avión, y el avión desapareció. Desapareció, no encontraron nunca el rastro del avión, desapareció. Lo buscaron, bueno, lo típico, ¿no? Años después volvieron allí, a aquel lugar, y la misión envió otra familia a aquel lugar. Y cuando llegaron, se encontraron con una tribu allí que, por ejemplo, estaban completamente vestidos, porque era una tribu indígena de estas, estaban completamente vestidos, y tuvieron un primer encuentro con ellos, empezaron a hablar, y se dieron cuenta que querían, cuando celebraron una reunión, un culto, se dieron cuenta que al hacer el culto, lo que era la Santa Cena, los símbolos para la Santa Cena, estaban apoyados en una mesa, y aquella mesa era el ala del avión que había desaparecido. Era el ala del avión. Se quedaron un poco, imaginaros, y vieron venir en ese momento a un señor, un joven, alto, rubio, y que estaba vestido también, y se dieron cuenta de que este hombre era el pastor allí, en aquella congregación. Y preguntando, lo que también llegaron a la conclusión de que aquel pastor, que había evangelizado aquella tribu y todo eso, era el niño de 11 o 12 años que iba con sus padres. Y el pastor ya el que vino a predicar a nuestro retiro, nos decía, y a mí me gustó, ¿no? Decía que su meta era que cada niño o joven de su iglesia tuviese las suficientes herramientas como para poder fundar una iglesia. Aquel niño con 11 o 12 años llegó, y con lo que él sabía del Señor y lo que le habían hablado, pues aquel niño fundó una iglesia allí en medio de la nada. Yo pregunto, ¿nosotros estaríamos preparados si nos ocurriera esto, estar en medio de la nada, para fundar una iglesia? Somos instrumentos de Dios, y Dios quiere fortalecernos, pero el enemigo quiere también frenarnos. Y yo quiero que vayamos a acompañarme, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 30. Allí hay una historia del rey David, un muchacho que Dios escogió, sabéis la historia. Samuel ungió a David, y todos le empiezan a tener envidia, empiezan a querer sacarlo del medio. Pronto empieza a ser un muchacho que destaca. Saúl también lo quiere quitar del medio, tiene que escaparse,
le perdona la vida varias veces a Saúl. En ese contexto estamos. David es un muchacho que promete mucho, la verdad, un chaval con muchas cualidades, con muchas capacidades, que promete mucho, pero el enemigo quiere frenarlo y parece que lo va frenando a través de varias circunstancias a David. Y llegamos aquí al capítulo 30, y yo quiero ir poco a poco, ¿no? En este capítulo, no leerlo de golpe, sino ir poco a poco. Y primero, que nos podamos poner en el contexto que aquí ocurre. Capítulo 30 del primero de Samuel, versículo 1. Este es un pasaje, como digo, que a mí me ha gustado mucho siempre, y que luego al final os voy a contar una historia de un libro, como digo, que a mí también me ha impactado. Estamos todos en primero de Samuel 30, traemos todos Biblia, ¿sí? Bueno, los que no lo traéis, Biblia, luego os pasaremos la ofrenda 2 veces. Primero Samuel 31, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Los de Amalec son los enemigos. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino a los que habían llevado, si no se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las 2 mujeres de David, Ahinoam Jerreíta y Abigail, la que fue mujer del Nabal, el del Carmel, también habían sido llevadas cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David, se fortaleció. ¿qué dice? Se fortaleció. ¿Qué dice David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Hay 2 cosas. El enemigo intenta frenarnos. Solo hay una manera de librarnos, o por lo menos de protegernos de ese intento que el enemigo tiene de frenarnos, y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo primero, la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay otra forma. David y sus compañeros vienen de luchar por el pueblo de Dios, vienen de luchar las batallas de Dios, vienen de realizar el ministerio, vienen de servir al Señor, vienen de servir a su pueblo, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de que lo estaban rechazando, a pesar de que Saúl lo estaba persiguiendo, de que muchos no lo tragaban. David está haciendo la obra de Dios. Y está peleando contra aquellos que quieren pelear contra el pueblo de Dios y aquellos que traen sus dioses y sus costumbres, y él está peleando con todo eso. Y llega y se encuentra con que los de Amalec habían arrasado todo aquello y una situación negativa, y llega a su casa y se encuentra con eso. La presencia de Dios. Mirad, si queremos ser instrumentos de Dios, tú y yo, esto es algo con lo que tenemos que contar, con que a veces vamos a estar peleando las batallas de Dios, y vamos a estar realizando el ministerio, y vamos a estar haciendo cosas para el Señor, pero el enemigo intentará frenarnos, a través de la circunstancia que sea, a través de los compañeros de trabajo, a través de nuestra propia familia, a través de situaciones en la iglesia con hermanos, a través de enfermedades en nuestra vida. Tratará de frenarnos siempre. Y David llega, imagínate, si fueras tú o yo, ¿qué diríamos? ¿No? Señor, ¿qué pasa aquí? He estado luchando, he estado haciendo cosas para ti, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y aún encima, cuando todos se enteran y el pueblo se angustia y todo esto, ¿qué intentan hacer? Hemos leído el texto, ¿no? ¿Qué intentan hacer? Apedrearlo. O sea, ¿estamos locos o qué? Intentan apedrearlo.
David está haciendo la obra de Dios e intentan apedrearlo. Yo no sé si a ti te han intentado apedrear alguna vez. Y no hablo de piedras literales. No hablo de esas piedras. Hablo de otro tipo de piedras. Hablo de otro tipo de piedras. Hablo de palabras. Hablo de actitudes. Hablo de gente que a veces lo único que hace es estorbar. Hablo de actitudes hacia ti. Hablo de malos entendidos. Hablo de cabezonerías a veces. De costumbres, de cosas. Tú estás ahí intentando hacer las cosas y lo único que recibes son pedradas. Y no físicas, como digo. Esto es algo con lo que tenemos que contar. Tú puedes hacer las cosas bien 999 veces, ¿no? Nadie te va a decir nada. Como a David, ¿no? Hombre, pues, ¿qué esperamos? Pues que hagas eso, David. Pero en cuanto uno hace algo malo, medio malo, puede ser que tú tengas la culpa, pues ahí vas a recibir las pedradas, ¿no? A través de actitudes y a través de cosas. Pero David, ¿qué hace? Nos dice el texto que David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es lo que hace David. Se fortaleció en Jehová su Dios. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay otra forma de poder ser instrumentos de Dios. No hay otra forma de poder librarnos de cuando el enemigo quiere frenarnos. No hay otra manera sino a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tú puedes intentar fingir que eso no te afecta, pero sigue intentándolo, porque sí nos afecta. Tú puedes intentar fingir que tú vas a seguir adelante, que a ti no te importan esa serie de cosas. Una pedrada no te importa, dos tampoco, pero cuando ya llevas unas cuantas, posiblemente te importen, y el enemigo te frenará, o intentará frenarte, a no ser que te fortalezcas en el Señor, tu Dios. Esa es la única manera, fortalecernos. Los salmos, varios salmos, David está hablando cómo él se fortalecía en el Señor. Y muchas veces David dice, Señor, mira, aquí están mis enemigos. Y están intentando frenarme. Y estos están diciendo, venga ya, hombre, vete por ahí. Bueno, esa es la versión popular. Vete por ahí, no, que Dios, ni Dios, hombre, como que el ungido de Dios. Y criticándole y juzgándole y tirando pedradas a él. Y él le dice, Señor, mira, aquí están. Como si David fuera evangélico diría, ah, no, Señor, a mí no me importa, toda la gloria para ti. Pero estamos mintiendo, no es verdad porque nos afecta. Pero David una vez descarga su corazón y se fortalece en el Señor su Dios. Ahí David normalmente en los salmos termina diciendo ¿cómo? Pero yo en ti confío. Yo en ti confío. Solo Dios puede fortalecerte cuando el enemigo intenta frenar. Los demás podemos acompañarte. Los demás podemos orar por ti. Tú me puedes acompañar a mí, me puedes aconsejar, me puedes animar, etcétera, etcétera. Pero esto solamente se sale uno adelante cuando somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por cierto, una cosa de la que deberíamos hablar mucho más en nuestras iglesias, en nuestro ambiente. Porque Dios es un Dios real. Dios no es no son cuatro paredes, Dios no es un libro, Dios no es una idea, Dios es una persona que camina a nuestro lado. El salmista, cuando en el Salmo 73 Asaf dice, es que miraba a los impíos y tenía envidia de ellos. Casi le decía a los impíos que oraran por mí, ¿no? Y mira lo que me pasó, y casi por poco mis pies resbalan. Pero él se pone a reflexionar y dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Y cuando entra ahí ve a Dios y experimenta lo que estamos diciendo, en primer lugar, la presencia de Dios. Y hay una cosa en el Salmo 73 muy bonita que dice, Asaf, yo con todo, tú no me dejaste, más o menos, ¿no?
de tu mano no me soltaste. El salmista, en los peores momentos donde el enemigo de verdad estaba frenándolo, el salmista vio que eso no pudo ser posible porque Dios lo llevaba de la mano. Dios lo llevaba de la mano. Hermanos, busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos sacará adelante. Eso es lo que nos levantará cada día. Eso es lo que nos restaurará. Frente a las pedradas, frente a todo esto, frente a estas heridas del corazón, solo hay alguien que puede limpiarlas. Jesús, solo. Solo. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. David se fortaleció en el Señor su Dios. Buscó la presencia de Dios frente a este intento de frenar su vida al enemigo. Ahora bien, avancemos un poco. Porque esto es la parte bonita, pero no es tan fácil. Porque ahora vemos que David, a partir del versículo 8, dice, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O sea, leen este versículo, qué bonito, ¿no? David va a Dios y le dice, Señor, los persigo, y Dios le dice, sí. Y David, bueno, pues se fue a perseguirlos. Y bueno, esto nos puede parecer muy fácil, ¿no? Pero yo quiero hablar aquí, en esta parte, en el frenados por el enemigo, en segundo lugar, ¿no? Quiero hablaros de la persistencia. De la persistencia. En otras palabras, de la perseverancia. David le dice, Señor, ¿perseguiré yo a estos merodeadores? Y Dios le dice, sí. Pero a lo mejor pensamos que esto era fácil. Los de Amalek. O sea, esta gente eran terribles. Eran sanguinarios. Estaban armados hasta los dientes. Eran expertos en la guerra. Les habían dado durante siglos muchas veces a Israel. Les habían ganado muchas batallas. No eran cualquiera. La victoria, ¿quién dijo que es fácil la victoria en la vida cristiana? ¿Quién dijo que ser un instrumento de Dios es fácil? Pues olvídate, cuanto antes se te quite eso de la cabeza mejor. Porque no es fácil, es difícil. Y lo que está diciendo David es, Señor, los persigo, y Dios le dice, sí, persíguelos. Y ahí se va David. O sea, si David hubiese sido un evangélico, ¿no? Si David hubiese sido evangélico, hubiese dicho, bueno, vamos a abrir un periodo de oración. Vamos a abrir un periodo de oración a ver qué tenemos que hacer. Y vamos a buscar la dirección de Dios durante un mes o dos, vamos a hacer una cadena de oración y bueno, a ver qué ocurre, ¿no? Durante ese tiempo vamos a invitar a alguien para que venga a darnos unas conferencias y nos diga cómo perseguir a estos merodeadores, basado en la Biblia, ¿no? Y además de eso, pues vamos a hacer un taller sobre cómo, para que todos aprendamos a manejar el arte de la guerra explosivo. David, si David hubiese sido evangélico, hubiese hecho esto. Pero David dice, ¿cuál es la primera palabra del versículo 9? Partió. ¿Cuál? Partió. Partió, ¿que significa qué? Salió. Que salió. Que salió. Él oró, Señor, voy, sí, salió inmediatamente. Salió inmediatamente. Mirad, cuando hablamos de ser instrumentos de Dios y cuando hablamos de que a veces el enemigo intenta frenarnos, sea en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio o lo que sea, yo siempre digo algo y es que tengamos claro delante de Dios cuándo es momento de orar y cuándo es momento de actuar. ¿Vale?
A veces es momento de orar, pero a veces es momento de actuar. Y este era momento de actuar. Y que Dios nos dé discernimiento para saber, para distinguir esto. Porque a veces la situación apremia. Y a veces tú no te puedes dejar llevar más. Y tienes que actuar. Cuando te ves frenado por el enemigo, cuando ves que no estás avanzando, que el enemigo te está conquistando terreno, que el enemigo te está quemando cosas en tu vida, que el enemigo te está derrotando, déjate de orar. Entender, ¿no? A ver si ahora alguno dice, no, que Antonio ha dicho que no. Déjate de orar y actúa, toma decisiones, haz algo, da un primer paso, lucha contra eso. Renuncia a cosas, di que no, haz un plan en tu vida, busca personas que te ayuden, haz algo, por favor. A eso es a lo que me refiero. Porque a veces estamos frenados por el enemigo y estamos a medio camino entre lo que queremos ser y lo que somos. Y aquí estamos. Yo quiero llegar a ser aquello, pero aquí estoy, soy esto. Y como decíamos ayer, el problema es que no queremos pagar el precio. Queremos ser instrumentos de Dios sin pagar el precio. Queremos ser bendecidos por Dios sin pagar el precio. Queremos tener hogares donde el Señor reine, pero no queremos pagar el precio. Queremos tener matrimonios estupendos y que bien nos llevamos y que bien va todo, pero no estamos dispuestos a renunciar a cosas, etcétera, etcétera. Y el enemigo sigue frenándonos. Por eso piensa en esta tarde, si no es momento a lo mejor de actuar ya. Dejar de orar y de pensar, actúa ya, no dejes que el enemigo siga frenándote. Mirad el 9. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados del camino no pudieron pasar el torrente de Besor. Yo siempre digo aquí, que estos fueron estos que se quedaron, estos 200 que se quedaron cansados del camino, fueron los que compusieron el coro de cansado del camino, sediento de ti. ¿Sabéis el coro, no? Un desierto he cruzado. A mí ese coro, en fin, yo lo canto, ¿no? Pero es como que te cansa cantarlo, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Señor, estamos aquí cansados. Sí. Pero hay una cosa aquí importante. ¿Se podía cruzar este torrente de Besor o no se podía cruzar? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No. ¿Se podía cruzar? No. Pues sí. ¿A qué me refiero? Sí y no. Porque unos lo cruzaron y otros no. Unos lo cruzaron y otros no. Y esto, cuando hablamos de ser instrumento de Dios, esto ocurre en nuestras iglesias y ocurre entre nosotros. Hay torrentes que nos separan de donde estamos hasta donde queremos estar. Y algunos lo cruzan, se mojan, y algunos cruzan el torrente y siguen peleando y siguen avanzando y parten y van y luchan contra el enemigo y recuperan aquellas cosas y se convierten en instrumentos de Dios, pero otros se quedan de este lado, sí, cantando cansado del camino. Y ahí está. Pero no pienses en nadie, piensa en ti mismo y yo en mí mismo, porque cuántas veces me he quedado yo aquí, así de veces me he quedado. Es que, ¿no? Es que yo ya he hecho mucho. Otra vez voy a cruzar ese río. Es que ahora le toca a otros hacer. Es que yo ya estoy colaborando bastante. Es que yo ya me estoy sacrificando con mis ofrendas bastante. Es que yo ya estoy, claro, tú ya estás aquí en este lado. Y sin darnos cuenta a veces, con el ya estoy o ya he, aquí nos quedamos, pero no cruzamos. Simplemente, por muy largo y por muy grande y por muy profundo que te parezca ese río, se puede cruzar. Pero hay que reconocer que todos tenemos en nuestras vidas un torrente de Besor. Unos tenemos uno
otros otro. Tú sabes cuál es tu torrente de besor, ¿verdad? Yo sé cuál es el mío. Pero se puede cruzar con la ayuda de Dios. Cuando nos dejamos fortalecernos por Dios se puede cruzar. Ahora bien, allí se quedan algunos. Versículo 10. Mirar cómo el texto te lo está diciendo. Yo simplemente un paréntesis. Cuando leas el Antiguo Testamento, tienes que fijarte en que el Antiguo Testamento, por el idioma en que está escrito, hace mucho juego de palabras. Y eso te está revelando cosas en el texto. Dice, unos se quedaron atrás, no se quedaron algunos. Y el versículo 10 empieza, pero David siguió adelante. ¿No? Y ahí, para que tú te fijes, el texto te está poniendo estas palabras en negrilla, ¿no? Para que tú veas, uy, aquí hay algo. Y dice, con 400 hombres, porque se quedaron, otra vez, atrás 200. Versículo 11. Bueno, esperad, esto, aquí. Persistencia, ¿no? Estamos hablando. La persistencia siempre tendrá obstáculos, siempre. Siempre. Y la persistencia no es fácil. Cuando a veces la Biblia habla de persistencia o de perseverancia, habla más o menos, ¿no? Para explicar de alguna forma. La forma que tiene la Biblia de explicar la perseverancia, la persistencia, es la figura de a uno que se le encargaba un paquete. Y tú estabas aquí, ¿cómo era? Antonio. Pues Antonio está aquí, le digo, Antonio, lleva aquí este paquete hasta allá, hasta el frente, ¿no? Y Antonio tenía que coger el paquete y llevarlo hasta allí, ¿no? O sea, cargar con el paquete hasta el destino donde se le mandaba, ¿no? Y la persistencia de la vida cristiana, desde que conocemos al Señor, pues tenemos que perseverar, ¿no? Perseverar. Y la perseverancia no es fácil, no es fácil. Lo que pasa es que a veces, incluso a nosotros, nos exigimos mucho más de lo que podemos dar. Nos exigimos y pedimos cosas que no son reales en nuestra vida, ¿no? Que no son reales. Es verdad que somos instrumentos de Dios, y es verdad que Dios nos fortalece, pero hay obstáculos en la persistencia. Y esto es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. No dormirnos, como digo, pero son cosas que ocurren en nuestra vida. Hermanos, cuanto antes aprendamos unos de otros, que fallamos, mucho mejor, mucho mejor. Que fallamos y que nos equivocamos. Pero aquí estamos juntos e intentamos juntos cruzar el torrente de Besor y avanzar. Hace poco hablando, ¿no? Decía yo que en nuestras iglesias pasa una cosa muy curiosa. Y es que salimos afuera y a la gente afuera le hablamos del amor de Dios. Le decimos que Dios les ama y que Dios les perdona cualquier cosa. Cualquier pecado que usted haya cometido, Dios se lo perdona. Porque Dios, la sangre de Cristo, tiene poder. Hasta lo cantamos y todo, ¿verdad? Y Dios puede salvarle y Dios puede perdonarle cualquier cosa. Pero se lo decimos a la gente que está afuera. Esa persona se convierte, digamos, entra en la iglesia y ¿qué ocurre? Yo digo, ¿dónde se ha quedado el amor? De allá fuera le perdonamos todo, pero dentro no le perdonamos, no es que ni una, ni media. No le perdonamos ni media. Me perdonamos, me incluyo yo, por supuesto, yo no me estoy excluyendo de nada. ¿Qué es lo que está pasando, no? No estamos dando oportunidad a la gente a que se equivoque, a que tenga sus luchas. No estamos reconociendo que yo también tengo mi torrente de Besor y que César también lo tiene y que Josué también, todos lo tenemos, todos. Y todos estamos intentando ahí cruzarlo. Y a veces nos quedamos de este lado. Y a veces por el poder de Dios y por la ayuda de Dios logramos cruzarlo y logramos librar las batallas de Dios. Pero a veces hay circunstancias, personas, y tú estás aquí intentando cruzar ese torrente y ahora te empiezan a apedrear y te empiezan a criticar y te empiezan a... ¿Dónde va ese? Eso es aquí, hermano. Y si no, o sea, si no decimos las cosas
como son, vamos a seguir teniéndolas. Persistencia. Persistencia. Persiste tú, pero deja también que el hermano persista también. Y si tú estás persistiendo mejor que él, pues da gracias a Dios y ora por esa persona. Pero déjalo que cruce con la ayuda del Señor el torrente del Esol, su torrente del Esol. No siempre va a cruzarlo tan rápido como tú, ya lo sabemos. Pero bueno, ahí vamos cada uno. ¿Me estoy explicando o no? Lo veo muy serio, muy quieto, no sé si porque es que no hay espacio. Y en último lugar, presencia de Dios ante cuando el enemigo intenta frenar. Persistencia cuando el enemigo intenta frenar. Tercer lugar, necesitamos un propósito en la vida. Eso es lo que necesitamos, un propósito. Versículo 11. Mirad lo que ocurre aquí, a ver si sois capaces o a ver si somos capaces entre todos de ver lo que está ocurriendo aquí. Y hallaron en el campo, o sea, salen esos 400. Van a buscar a los de Amalek, ¿sí? Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Estaba en el desierto allí, ¿no? Bueno, pues le dan pan y agua. Y también le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Esto ya es más difícil de tragar, ¿no? Por cierto, a mí siempre me ha llamado la atención porque estás en el desierto muerto de sed y te dan pasas. O sea, lo que faltaba que dieran un polvorón ya para rematarla, ¿no? O sea, es... En fin, como decían en Guatemala, cuando estuvimos allí decían un dicho así un poco tal, ¿no? Pero decían, cuando alguien se enfadaba contigo, ¿no? Te decía, ya te puedo ver en el desierto, que te voy a dar un vaso de colacao en polvo. Bueno, le dan esto y claro, el muchacho comió y volvió en él su espíritu. O sea, con esto que come, los higos secos, todo hoy se come, los deportistas lo tomamos a través de geles y todo esto. Volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días. Y le dijo David a este muchacho, bueno, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué pintas aquí en medio del desierto tú? En otras palabras, ¿tú qué pintas aquí? ¿De dónde eres tú? Van por el medio del desierto, un ejército ahí, 400 hombres, y se encuentran a un muchacho. Y claro, le dicen, bueno, ¿tú qué haces aquí? Dice el muchacho, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siglag. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo? Nada. Bueno, yo sé que sois muy humildes si no queréis. Lo que está ocurriendo aquí es que este muchacho, ¿a quién pertenece? A los que habían ido a David y a su pueblo y los habían conquistado y habían quemado todo y se habían llevado todo. Era un enemigo, pues. Y allí estaba, lo habían dejado tirado, ¿no? Y él se lo encuentra. Y le dice David a este muchacho, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dice, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. O sea, yo cuando pienso en esto, me acuerdo del jorobado de la película de 300, del traidor este, ¿no? O sea,
que lleva a los persas a que maten al Leónidas y a esta gente, ¿no? Bueno, pues era un traidor. Lo que pasa es que aquí la Biblia nos lo presenta en el sentido positivo, pero para su pueblo fue un traidor, aunque a él lo dejaron. Pero yo cuando leo esto veo una cosa, en cuanto al propósito, en cuanto a ser instrumentos de Dios y no dejarnos frenar por el enemigo. Yo aquí puedo ver lo que nosotros conocemos como la providencia de Dios. La providencia de Dios. O sea, esta gente avanza, cruza el torrente de Besor, siguen caminando y esos 400 hombres se encuentran con este chico que les va a llevar hasta los enemigos y que van a conquistarlos. Pero la providencia de Dios. Pero si se hubieran quedado de este lado del torrente, nunca se hubiesen encontrado con ese muchacho y nunca hubiesen recuperado las cosas. Nosotros a veces hablamos de la providencia de Dios, ¿verdad? Oh, la providencia de Dios, Dios va adelante y hace esto y hace lo otro. No, la providencia de Dios va a nuestro lado. Y aquellos de nosotros que no avanzamos, aquellos de nosotros que no hacemos cosas, que estamos frenados, nunca experimentaremos la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios es para aquellos que se mueven, para aquellos que cruzan el torrente. Como cuando el pueblo de Dios tiene que cruzar el Jordán. ¿Qué les dice Dios? Les dice, bueno, coger a los sacerdotes, el arca y todo esto. Y las aguas se van a separar. ¿Pero cuándo se iban a separar las aguas? ¿Cuándo? Cuando ellos, dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová pisar en el Jordán, las aguas se detendrán. Lo que Dios le está diciendo es, cuando os mojéis, así dicen los jóvenes ahora, ¿no? Mójate, ¿no? Pues cuando os mojéis, Dios actuará. Pues lo mismo con nosotros, hermano. No nos podemos quedar sentados. No nos podemos quedar orando siempre y esperando que Dios haga las cosas. Dios tiene cosas que hacer, como ayer veíamos. Pero su providencia está ahí fuera. Su providencia está cuando yo hago algo, cuando yo me muevo, cuando yo intento ser un instrumento de Dios. Ahí me voy a encontrar con la providencia de Dios. Cuando yo lo que intento es ser un instrumento de Dios y hablar a las personas de Cristo, Dios va a poner personas para que le hablemos. Nos contaba una persona, no revelo su identidad, nos contaba que esta persona iba a subir en un avión y le dijo a Dios, Señor, si tú me pones a una persona, venía de Estados Unidos para España, 12 horas de vuelo por lo menos, y oró a Dios en el aeropuerto y le dijo, Señor, pon una persona a mi lado que hable español y yo le hablo de ti. Total, llega allí, está en la cola del avión y dice, que no sé cuánto pueden entrar. Sabes que ahora los aviones antes entraban así al montón, ¿no? Pero ahora entran por filas, te van llamando por números. Bueno, y esta chica, una chica, dice a otra muchacha que estaba ahí al lado, le dice, oye, ¿tú has escuchado? Y esta persona le habla en español. Le dice, ¿tú eres española? Y dice la otra, sí. Yo también. Pues sí, va, pues venga, vamos. Total, entran. Y cuando llegan al avión, se dan cuenta de que un avión enorme, iban 50 personas en el avión. 50. Un avión de 400 plazas, 50. Y le dice la otra muchacha a esta, le dice, oye, ¿por qué no nos sentamos juntas? Pues vale, venga, pues vale. Se sientan juntos. Empiezan a hablar. Porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. Ella le pregunta la profesión, dice, yo soy no sé qué, pero tengo una hermana no sé dónde, le dice. Y esa hermana, ¿qué está haciendo? Está estudiando teología. Y la otra le dice, ¿cómo? ¿Teología? Y dice, sí, y ya empieza a desviar la conversación por no sé qué. Y esta persona nos contaba que cuando llegó a Madrid, lo primero que hizo fue buscar un sitio
así más o menos solitario, sentarse en un sitio del aeropuerto y pedirle perdón al Señor. Porque en 12 horas no fue capaz de hablarle del Señor a esa persona. Y tú dices, no, tú harías igual. Seguro. La providencia de Dios. A veces pedimos la providencia de Dios, pero cuando nos encontremos con ella, ¿estaremos dispuestos a aprovecharla? Bueno, dice, ¿me llevarás? Sí, yo te voy a llevar, prométeme que no me matas. Prometido, y hacen un pacto. Dice el versículo 6. Y lo llevó pues, y aquí que estaban, yo te llevaré a esa gente. Versículo 16. Y lo llevó pues, y aquí que estaban, ¿qué? Desparramados sobre aquella tierra. O sea, imagínate cómo estaban. De celebración. Estaban celebrando que habían conquistado a parte del pueblo de Israel. ¿Sabes? De celebración. De celebración. Comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo. ¿Y haciendo qué? Fiesta. ¿Por qué hacían la fiesta? Por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Déjame decirte algo, porque quiero ir por orden. David al final recupera todo. El enemigo les había intentado frenar, pero David recuperan todo. Y hay varias veces en el texto que aparece la palabra y recuperaron todo lo que les habían quitado, sin faltarle cosa alguna, ni chica ni grande, lo recuperaron todo. Eso me dice una primera cosa, y es que si el enemigo nos ha frenado en algo, en nuestra vida cristiana, lo podemos recuperar. Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Porque a veces, cuando el enemigo nos frena, pues podemos llegar a entender y decir, bueno, yo ya, ¿a dónde voy yo? O yo ya no puedo avanzar, o yo ya no tengo solución, o yo ya estoy marcado. De eso nada. O sea, Dios puede llevarte a ti y a mí a que recuperemos todo el terreno perdido. Dios puede hacerlo. ¿Amén o no? Amén. Bien. Y ahora, este pueblo están desparramados. ¿Y qué están haciendo? Fiesta. Por todo el botín que les habían robado. Yo cuando leo esta frase, a mí se me viene inmediatamente algo a la mente. El enemigo haciendo fiesta. ¿No se te viene nada a la mente? El enemigo haciendo fiesta. A mí se me viene algo a la mente. Y es que cuando, por ejemplo, un pecador se arrepiente, cuando hay victoria y cuando el enemigo no está frenando, ¿qué ocurre? Hay una fiesta. ¿Pero la fiesta dónde es? En el cielo. Cuando hay una victoria, cuando alguien es capaz de ser un instrumento de Dios y llevar el evangelio a otra persona, y esa persona se convierte, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Porque cuando tú estás haciendo eso, estás llevando el evangelio a una persona, estás arrebatando de las manos del enemigo, de las garras del enemigo, un alma. Y eso es algo precioso para Dios. Y Dios hace fiesta, porque es Dios que le está quitando al enemigo. Es Dios que le está robando al enemigo. Es Dios que está frenando al enemigo. Y tú eres un instrumento de eso, ¿no? Pablo, si hay una cosa de la que presume, entre comillas, en sus cartas, es cuando él dice a algunos, vosotros sois mis cartas. Está diciendo, para mí lo más precioso y valioso que yo tengo es saber que he quitado almas de las garras del enemigo. Es saber que de alguna forma he frenado la obra y el poder del enemigo aquí. Que he podido ser un instrumento para traer libertad a los cautivos. Para sanar a los quebrantados. Eso es lo que Pablo, si había algo de lo que se alegraba y se jactaba, entre comillas, era de eso. Pero aquí no tenemos esta circunstancia. Aquí tenemos al enemigo, es el que está haciendo fiesta. Así como cuando el pueblo de Dios avanza, hay fiesta en el cielo. Cuando el pueblo de Dios es frenado,
hay fiesta, pero en otro sitio. Hay fiesta en el infierno. Y hay fiesta entre Satanás y sus secuaces. Cuando Satanás logra frenarnos, cuando Satanás logra que nosotros como hijos de Dios no vivamos a la altura que tenemos que vivir, cuando nosotros no estamos avanzando en nuestra vida, Satanás se alegra. Cuando Satanás logra volvernos a esclavizar cuando somos libres en Cristo, Satanás se alegra. Cuando Satanás logra meter cizaña y problemas en nuestra familia, Satanás se alegra. Satanás haciendo fiesta en el cielo. Y yo pregunto, yo sé que nosotros pedimos muchas veces perdón al Señor por nuestros pecados. Y está bien, si confesamos nuestros pecados, ahora, de que ya estáis dormidos todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero mi pregunta para ti en esta tarde es, el tema es frenados por el enemigo. Mi pregunta para ti es, cuando pecas y el enemigo te frena, ¿te duele o no te duele? ¿De verdad te duele pecar o ya más o menos como que te da igual? Piensa, ¿te duele pecar? O ya es algo que, bueno, Señor, he pecado otra vez, sabes que soy así, Señor, perdóname por la sangre de Cristo, en nombre de Jesús, amén. ¿De verdad nos duele o no nos duele? No sé si lo habéis pensado. Hay un libro que yo iba a traerlo, pero al final lo traje. Un libro que yo lo recomiendo, por supuesto, y que en numerosas ocasiones cuando he podido hablar de esto, lo he hablado, porque me parece que es muy ilustrativo en cuanto a esto, y que vino a mi mente con la historia que yo os conté al principio, que escuché en el retiro, ¿no? Es un libro que se llama, si lo podéis comprar y leer, es un libro fantástico. Yo te voy a contar sobre una parte, hay mucho más en el libro. El libro se llama A Punta de Lanza. A Punta de Lanza, no sé si lo habéis oído hablar. El libro es de Nathanael Sainz. Steve Sainz. Steve Sainz, que es el hijo de Nathanael Sainz. Y ahora te voy a contar quién es ese. En la década de los años 50, 5 misioneros americanos fueron a predicar el Evangelio al Amazonas, a Ecuador, Brasil, por ahí, fueron a predicar. 5 misioneros, ¿sabéis? De esos 5 misioneros, ¿no? Hay un libro antiguo que era Portales de Esplendor. Portales de Esplendor. Bueno, este libro cuenta. Pero este libro lo escribe el hijo de uno de esos chicos que fue a predicar. Fueron allí a predicarles a los Aucas. Los Aucas. Bien, yo solo te quiero contar una parte de la historia. Aquellos Aucas eran salvajes, por supuesto, y ellos a esos 5 misioneros los mataron. Hicieron un primer intento de hablarles con la avioneta, pararon, les dieron algunos regalos, se fueron, pero la segunda vez que volvieron, pues los mataron a los 5. Chavales jóvenes murieron allí en una playa. Y durante mucho tiempo, este hombre, Steve Sainz, y mucha gente, se estuvo preguntando que si de verdad había valido la pena aquello. Que 5 muchachos entregaran su vida, sembraran su vida en una playa de Ecuador perdida, si eso de verdad había merecido la pena hacerlo. Y Steve Sainz, eso es algo que tuvo durante mucho tiempo. Con el tiempo, esa tribu se convirtió. Y él, que había estado con su madre allí un tiempo, luego volvió y estuvo allí mucho tiempo también predicando. Ahora está
regresó a Estados Unidos, que es de donde es. Y él cuenta que durante muchos años se preguntaba si había merecido la pena lo que había hecho su padre y sus 4 amigos. Y en el último congreso donde predicó Billy Graham, que fue en Ámsterdam, había unos 10.000 misioneros de todo el mundo ahí congregados en unas conferencias. Y esos eran personas que estaban por todo el mundo en la actualidad, muchos de ellos llevaban muchos años en sus lugares, y aquellas 10.000 personas, imagínate lo que representaba en fruto en todo el mundo. Imagínate, ¿no? Personas usadas por el Señor que habían llevado a algunos a Cristo en China, en Rusia, en España, no sé dónde, y los otros a su vez habían llevado a otros. Imagínate la cadena. ¿Entendéis lo que os quieren decir? Bien. Y Steve Shine salió a predicar con uno de los asesinos de su padre, que se había convertido. Salió a predicar. Y en un momento dado de la predicación, que estaban dando un testimonio, él dice que Dios puso una cosa en el corazón de él. Y fue preguntar, allí en aquel auditorio había gente muy veterana también, de muchos años del campo misionero, que si había alguna persona allí que, porque él se había estado preguntando si había merecido la pena aquello que su padre y sus 4 amigos habían hecho. Y si había alguien allí que de alguna manera había sido influido por eso, porque eso fue una noticia mundial, que si había alguien allí influido por eso, o que Dios había usado en algo eso, o que estaban en las misiones por aquella historia, que por favor se pusiera de pie un momento, porque él lo quería saber. Bueno, el libro cuenta que unas 7.000 personas allí se levantaron. 7.000 personas se levantaron. 7.000 personas que estaban llevando a cientos de miles de personas, millones posiblemente de personas a Cristo, influidas porque 5 jóvenes habían entregado allí sus vidas. Como decía este amigo, mi idea es que un niño pueda fundar una iglesia. El libro también cuenta que hicieron una película de esta historia. La película se llama Al final del espíritu. Hicieron una película y rodaron una banda sonora de esa película. Y cuando encargaron a unos músicos a hacer la banda sonora, estos músicos dijeron que querían ir allí al sitio para inspirarse. Vosotros sabéis cómo son los músicos, ¿no? Son muy bohemios, ¿no? No sé cómo llamarles. Ellos tienen que tener su entorno, bueno, pues había que ir allí. O sea, no puedes componer en Estados Unidos, no, yo venga allí. Y allí fueron. Y compusieron una banda sonora. La primera vez que la tocaron, estaban allí rodando, haciendo cosas, y 2 de los que habían matado a aquellos misioneros, cuando oyeron aquella música que habían compuesto estos misioneros, estos músicos se escaparon, empezaron a correr y se escaparon. Y ellos no comprendieron qué estaba pasando. Bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y no se encontraron por varios días. A los días volvieron. Y cuando volvieron les preguntaron qué. No pasa nada. Hombre, pero no les quisieron decir nada. Después lo que ocurrió fue que otro día empezaron a tocar otra vez la melodía, y estos ya pues otra vez se querían escapar, se querían salir corriendo, y los cogieron. Oye, no, un momento, queremos saber lo que pasa y tal. Y les explicaron. Antes de eso, explicar que para los aucas hay 2 tipos de personas. Los aucas, que son ellos, y los extranjeros. Aucas y extranjeros. Aucas son ellos, todo lo demás que se mueve es extranjero. ¿Sí? Esto es como nosotros los gallegos también decimos igual. Están los gallegos y los demás, ¿no? Pues estos eran igual. Aucas, todo lo que no fuera auca, fueras de donde fueras, eras un extranjero. ¿Sí? Bien. Y les preguntaron, oye, ¿por qué os habéis escapado? Y ellos dijeron, mirad, el día que nosotros estábamos matando a esos 5 misioneros, escuchamos una música, una melodía
que estaban tocándola unos extranjeros en las copas de los árboles. Y esa misma música es la que estáis tocando vosotros ahora. ¿Entendéis lo que está pasando? Aquella tarde que estos 5 muchachos estaban sembrando sus vidas, los ángeles de Dios estaban tocando una melodía en las copas de los árboles. Los ángeles de Dios estaban haciendo fiesta, porque 5 muchachos se habían atrevido a ser instrumentos de Dios. Y porque el enemigo intentó frenar aquello, pero no lo pudo conseguir. Y aquellos chicos entraron en la presencia de Dios con una fiesta. Y los ángeles tocando aquella melodía que 50 años después estaban tocando estos músicos. Cuando aquellos 5 muchachos subieron a la presencia de Dios, hubo una fiesta. Y yo me pregunto, siempre me lo he preguntado, si Dios tuviese que llamarnos hoy a nosotros, a su presencia, ¿qué ocurriría? ¿Seríamos recibidos de esa manera? ¿Habría una fiesta en el cielo? ¿Los ángeles estarían tocando una canción porque siervos y siervas, instrumentos de Dios, están subiendo a la presencia de Dios? ¿O tendríamos mucho de lo que arrepentirnos? ¿O en ese momento estaríamos diciendo, es que yo no he estado a la altura, es que yo he estado frenado por el enemigo, es que yo he permitido cosas en mi vida y no me ha dolido pecar y he desperdiciado la vida? ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo frente a esto? El enemigo va a querer frenar, como sea, va a usar los recursos que sea, pero no te creas sus mentiras, porque ese torrente de Besor que a ti te parece tan grande que no se puede cruzar, con la ayuda de Dios y la fortaleza de Dios, se puede cruzar. Y se puede ser un instrumento de Dios, aunque sea algo pequeño, aunque nadie te vea. ¿Quién vio a aquellos 5 muchachos allí? Entregando su vida, derramando su vida en una playa en el Amazonas. ¿Quién los vio? ¿Quién estaba allí para contarlo? Nadie. Pero Dios estaba. Y Dios estaba recibiendo aquellas vidas, ¿no? Yo también me acuerdo los que aunque no tenga algo que ver con el contexto, pero siempre me acuerdo aquí, los que con lágrimas sembraron, con regocijo sembraron. La vida cristiana, veíamos ayer, no es fácil, pero es mejor que cualquier cosa. Ser un instrumento de Dios no es nada fácil, pero no hay nada más significativo que eso. Oremos.